Gente brava, hincha de los libros, ¿qué tal? Soy Oscar Ramírez y en esta oportunidad, en este ciclo de conversatorios que estamos teniendo denominados La Piedra Alada, en el cual estamos invitando a diversos artistas, tanto narradores, poetas y demás de la ciudad de Trujillo, tenemos la presencia de un autor, digámoslo joven, aún joven por la primera muestra que está haciendo y también por la edad, que es Luis Alejandro García. Él ya ha publicado 2 libros de cuentos. Primero es este de acá, Siempre fuimos huérfanos, y el libro que nos compete en esta oportunidad y del cual vamos a conversar un poco y alrededor de él también es No amarás sobre todas las cosas. Luis Alejandro, bienvenido. Un saludo para la gente que nos va a ver y nos va a apreciar en estos días. Muchas gracias por el espacio, Oscar. Dale. Por el tiempo y bueno, muchas gracias a la gente que nos está viendo, ¿no? Que esto va a quedar grabado de todas maneras, ¿no? Para No se sabe si para la posteridad, pero sí al menos... a menos que caiga YouTube, después, ¿no? Sí. Que caiga YouTube y desaparezca ahí, Sí, se va a menos todo. mientras esté YouTube. Mientras hoy es la plataforma que de repente... Hay plataformas que han sobrevivido al paso del tiempo, así como los libros, ¿no? A pesar de las explosiones que han habido, como en el 2015, que apareció el ebook y toda la gente pensaba que el libro iba a desaparecer, cosa que no sucedió. Y prueba de ello es el trabajo que nos compete en esta oportunidad. Vamos a ver, Luis Alejandro. Primero, el título, No amarás sobre todas las cosas, que puede ser una, no sé si nos remueve o nos transmite a la idea del primer mandamiento católico, ¿no? De amarás a Dios sobre todas las cosas, y en ese caso va la negativa, el no amarás. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, dentro del libro el título adquiere sentido o adquiere mayor importancia en el último cuento, ¿no? Ya. Porque dentro del último cuento hay un joven periodista, encerrado en una especie de búnker, de sótano, y cada cierto tiempo, mientras este joven periodista está encerrado contra su voluntad, redactando, aparece una mujer o 2 mujeres, abren la puerta y tienen a un cura cogido de la solapa. Okay. Y lo arrodillan y le dicen, o lo obligan a decir un mandamiento que estas mujeres manejan, y es el mandamiento de no amarás sobre todas las cosas, ¿no? Que es el único mandamiento se tiene que manejar. Y luego de que el cura repite estas palabras, pensando que estas palabras lo van a liberar, le terminan metiendo un tiro en la cabeza. No, pero no cuentes todo, la historia como para que no haya spoiler. No, es una parte nada más. Y en ese momento adquiere sentido el título, ¿no? De no amarás sobre todas las cosas. O sea que entonces el libro, de por sí, como suele ocurrir con algunos textos, no tiene un eje temático, como de repente pudo haber tenido un trabajo anterior, sí, ¿no? O posterior. El libro tiene un eje temático porque el joven periodista que está en el último cuento, de cierta forma debido al encierro, termina redactando los otros cuentos en sus tiempos. Ah, ok. Es como el escritor en la pandemia, algo así. Exacto, algo así. Sí. Pero yo sé que, hasta donde recuerdo, creo que este libro salió en la pandemia, ¿no? Ese salió en la pandemia. Pero ya estaba escrito anteriormente. Y este es post pandemia, digamos. Ah, ok, entonces tú puedes ser el tipo que aparece al final de la historia. Porque eso también, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿cuánto del autor está en una obra literaria? Borges decía que si no es autobiográfico, ¿de qué vale? ¿No? Pero hay mucha gente que dice, no es autobiográfico, no es parte de mí, sino ficción, como fue la literatura del siglo XIX, ¿no? Lo fantástico y todo ello. Pero ¿cuánto de Luis Alejandro hay en la historia o en las historias que están alrededor de estos cuentos? Bueno, básicamente depende del cuento, digamos. Hay cuentos que sí están más cercanos a la vida del autor, ya, y hay cuentos que sí se alejan un poco más de la vida del autor. Eso también es Pero cierto. cualquier cuento, al menos que yo he escrito, tiene un detonante o encuentra un vínculo con la realidad, ya sea por una frase que escuché, ya sea por un personaje que vi, ya sea por un testimonio, por un hecho noticioso en los diarios, o ya sea por la vida misma, ¿no? Ahora, evidentemente que no voy a decir que sí, que no, pero sí creo en eso de que cada cuento se coge de la realidad, ya sea de una manera fuerte o de una manera débil. Hay una cosa que mencionaste, esto de la frase que oyes por ahí,
recuerdo que los autores antiguos que no tenían de repente los dispositivos móviles como nosotros, que podemos guardar un audio o mandarnos un WhatsApp a nosotros mismos escribiendo, ¿no? Iban siempre con la libreta en mano, ¿no? Sí. Y cualquier cosa que ocurría en el entorno, la libretita en mano para poder... ¿no? El registro, claro. La realidad. Claro. Que también tiene que ver un poco con el oficio periodístico, ¿no? Las moscas que están dando. Sí, con el oficio periodístico, que es el registrar la realidad, ya sea por una grabadora, por una cámara fotográfica. Y yo sí estoy todo el tiempo registrando la realidad, ¿no? Si bien es cierto, no con una grabadora o con una cámara fotográfica, pero sí trato de registrarla lo más que puedo, porque siento que eso me va a servir luego para los escritos, ¿no? Para la ficción. O sea, sí estoy ejerciendo en ese sentido el oficio periodístico, ¿no? ¿Entonces estudias comunicaciones o...? Estudio periodismo. Ah, ok. Sí. Te sirve de una otra manera, podemos decir. Me sirve bastante. ¿Y por qué? Porque la mayoría de narradores del segundo libro son periodistas, jóvenes periodistas. Ok. O sea, el periodismo como un reflejo de la realidad, que eso no es algo nuevo tampoco, ¿no? El periodismo como un reflejo de la realidad y el periodismo como un recurso literario para poder ensamblar la historia, ¿no? O armar la historia. Recordemos que hay muchos autores que fueron escritores y también desarrollaron el tema periodístico, la crónica periodística, literaria, por así decirlo, ¿no? Pasando por Hemingway, yendo en el entorno actual, de repente Vargas Llosa, con el diario de Irak, no sé, cosas así. Creo que porque el periodismo te enseña, una de las cosas más valiosas del periodismo es el tratar de sintetizar un hecho, ¿no? El de resumir un hecho. Y eso pues es llevado, o al menos yo lo llevo, y estos escritores también, al lado de la ficción. Por ejemplo, Hemingway, en una sola frase, termina diciéndote mucho, y tiene que ver con el oficio periodístico de ficción. Realmente, ¿no? El poder llevar en palabras, ¿no? Todos los elementos. La agilidad, o te ayuda en los inicios también, porque en el periodismo te exigen de que el inicio sea contundente para poder atrapar al lector, ¿no? Y eso también ejerce mucho la ficción, ¿no? Ya claro. lo decía Gabriel García Márquez, ¿no? Claro, o sea, no tienes que ser tampoco que sea una ley, ¿no? Que el que estudia periodismo sea escritor, o que quiere escribir tiene que estudiar periodismo para poder hacerlo. Pero es por eso que la mayoría de escritores en algún momento sí han ejercido el periodismo. Claro, yo creo que el factor de la crónica ayuda un montón, sí, ¿no? O sea, el hecho de poder transcribir del entorno, de la realidad, en papel o en la hoja, lo que ve o acontece en su entorno, le ayuda mucho ese ejercicio. Volvamos acá, vamos al No Amarás sobre todas las cosas. Hay un proceso siempre entre libro y libro que los autores reconocen, ¿no? Un hecho de que, miren, yo quise hacer esto en esta oportunidad y yo quiero hacer esto ahora, ¿no? Hablábamos de la pandemia, de repente ese fue el detonante para que salga este libro. No sé cómo tú lo pensaste de repente así, que vamos a escribir porque estoy acá, no puedo salir, pues vamos a ejercer ello a ver qué funciona. El detonante para el primer libro es el primer cuento. Ya. Bueno, lo explicaba en otro momento, es como una especie de... ¿Dónde dices que te pegaron? Ese es el detonante del primer libro, y curiosamente del segundo libro también el detonante está en el primer cuento, ¿no? Que lo veo más o menos de una forma... Podía volar. Cuando se explota una especie de bomba o algo, cuando explota termina teniendo un radio, ¿no? Una amplitud, digamos, alcanzando un parámetro. Y lo consigo así, es decir, si el primer cuento es muy contundente, va a terminar alcanzando un parámetro más alto y necesita ser narrado en otras historias, ¿no? O desarrollado en otras historias. Entonces, en No Amarás sobre todas las cosas, el primer cuento, que es No Podía Volar, que es un hecho noticioso en realidad, sientes como que deja su rasgo en los demás. Sigue dejando su rasgo para que sea desarrollado en otros cuentos, ¿no? Y así se va formando el libro. Pero no lo armas como si fuese un universo dentro del universo, como por ejemplo, citaste a García Márquez, Macondo y los personajes que dan vuelta en todas las obras posteriormente, más o menos así, o los universos son distintos en cada uno de ellos. No, el universo se va formando, ¿no? O sea, es como un Big Bang, si se quiere, ¿no? Ya, o sea, la explosión, digamos, se va formando el universo en sí. Y sí, en el segundo, me parece que en el segundo libro, a diferencia del primero, hay un universo más marcado. ¿Marcado por las características de los personajes, por el entorno de los personajes, por los temas que abordan los personajes.
¿Y cuál es el tema que podamos, del cual podamos decir, este es como que el eje que hace que los demás cuentos giren alrededor de ese eje? Yo creo que son las fronteras del amor, ¿no? Okay. O sea, son los límites que tendría que tener el amor y los límites que la sociedad le impone al amor, ¿no? Ahí está, esa es una cosa como para analizar, ¿no? Los límites que debería tener el amor. Exacto, exacto. O sea, me parece que hemos crecido con la idea de el amor sin límites, ¿no? El amor que sobrepasa. Y esa idea romántica, al fin y al cabo, nos termina perjudicando a medida que vamos creciendo, ¿no? Y los personajes de No Mara sobre todas las cosas también son muy perjudicados y ellos mismos terminan perjudicando creyendo esa idea de que el amor sobrepasa todos los límites o creyendo estar enamorados. San Agustín tiene una frase, bueno, se la atribuye a él: el límite del amor es amar sin límites. Entonces, hemos crecido con ello, ¿no? El hecho de entregar todo para, cuando a veces cuando entregas todo te quedas sin nada al final del camino, ¿no? Entonces, ese conflicto, que es creo un conflicto más contemporáneo con respecto a ello, lo abordas desde la perspectiva, de diversas perspectivas, de diversos personajes. De repente, ¿cuál ha sido la postura que más para ti ha sido difícil de tomar al momento de escribir? O sea, del personaje tal. Yo creo que el primer cuento. ¿Por qué? Porque es una línea muy delgada, debido a que trata sobre un hombre. Bueno, el hecho es, en realidad, tiene mucho que ver con la realidad, porque es cuando una mujer es quemada en el centro cívico. Entonces, ahí noté que debía ir con cierto cuidado, porque me pareció que debía contar la historia o el detrás del hombre que quema a la mujer. ¿Ya? Arriesgado. Claro, es algo arriesgado, ¿no? Entonces tenía que manejarlo con pinzas, y creo que sí se logró por la respuesta de los lectores, ¿no? Ya. O sea, me parece que lo que te estoy diciendo ahora responde a esa pregunta, ¿no? El primer cuento sí me pareció un poco arriesgado. Creo que también es eso, ¿no? El autor, cuando se enfrenta al cómo escribir esta historia o desde qué perspectiva la voy a manejar, te dices primera persona, tercera, segunda, que hable el hombre, que hable la mujer, que hable el niño, que hable esto. ¿Cómo hago para que de repente no sea, tal vez, no sé si la palabra sea parcializado, sea mi trabajo, o solamente esquematizado? Pero es ahí ese conflicto de cómo narrar la historia. ¿Te pasa al momento de escribir? Me pasa luego. Ya. O sea, lo pensé con el primer cuento, porque sí era evidente, ¿no? El tema era evidente desde el principio. Pero con los otros cuentos no. Lo voy pensando ya cuando está en su totalidad, ¿no? Y si he dado algún paso atrás con respecto a eso, no, nunca he dado un paso atrás. Sí, pero muchos autores dicen, no, ya lo escribí en tal, pero siento que en tercera persona no es, mejor lo voy a hacer en primera persona, y después cambian a segunda y saltan en esas búsquedas de tipos de narrador, ¿no? No, porque al iniciar un cuento siempre pienso en el narrador primero, que es el personaje más importante, es el Mario Vargas Llosa. Y me parece que si uno piensa en el narrador primero, en la voz narrativa que tiene que tener la historia en sí cuando ya está concebida en tu cabeza, se evitaría ese problema luego, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tiene que transformarse de repente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el mismo Saramago decía, el gran Saramago, que él no sabía cómo iba a terminar sus novelas, sabía cómo iban a comenzar, él tenía la idea de qué iba a contar, pero no sabía cómo culminaban, ¿no? Entonces él sentía que la obra se iba transformando a medida que él iba escribiendo y los personajes iban tomando una forma. Si mis historias se transforman, sería en el sentido de agregar un tipo de narrador más. Ya. O sea, no lo suprimo, sino le agrego otro tipo de narrador. Por ejemplo, hay un cuento dentro del segundo libro, que es Lucana Pies Descalzos. Ya, el segundo. Que tenía un solo narrador, que era en primera persona, pero sentía que hacía falta otra voz narrativa allí, ¿no? Y le agregué un narrador, digamos que en tercera persona. Entonces, si bien es cierto, no suprimo el tipo de narrador, pero si siento que carece de algo, la voz del narrador o está muy solo, le voy agregando otra. Ya, es una búsqueda, ¿no? Sí, es una búsqueda.
sentido de... Que me parece algo lúdico también y muy interesante, ¿no? El hecho de jugar con estos dos narradores que están dentro de mí. Pero sin llegar a la experimentación, tal vez, porque yo veo mucho también autores nuevos, jóvenes, que buscan en los primeros tal vez libros o contar sus vidas de mi autoficción, mis penas, dolores que a nadie le interesa. Claro, que es mucha autoficción que sí, a mí no me interesa tu vida y empiezan a contar yo. Habría que tener una vida muy interesante, digamos. Un Dostoyevsky, claro, por ahí te lo acepto, un Dickens tal vez, ¿no? Por ahí. Pero hay mucho de ello. O quieren impresionar con yo voy a romper con el esquema literario, quieren ser no sé, un autor que cree que está inventando las técnicas o dices que existen las técnicas. En eso me ayuda mucho el periodismo. Ya. Porque el periodismo te ayuda a pensar en el otro, ¿no? en el lector. Ya. Porque tienes que ser claro, conciso y sencillo para que el lector te entienda, ¿no? Entonces, cuando voy a incluir otro narrador, trato de no abusar, ¿no? Sino siempre pensando en el lector. Si es un narrador, tiene que estar muy claro que es un narrador y que no estoy experimentando por algo particular, sino para que la historia, sino para que la historia llegue a ser más entendible para el lector. Eso me ayuda la idea esta periodística que se tiene. Siempre pensar en el lector. Claro, y ese es otro punto también del cual muchas veces se ha hablado, ¿no? Pensar en el lector. Yo de repente, muchos dicen no piensa en el lector cuando es de repente ni literatura infantil o juvenil, pero cuando es una literatura un poco ya, entre comillas, mirada para un público adulto, vista para ellos, ¿se tiene que de todas maneras pensar en el lector? Sí, yo creo que sí, porque es a quien nos debemos, ¿no? Ya. O sea, el escritor cuando va a publicar es a quien se debe en primer lugar es al lector, ¿no? Polémico, porque el hecho de que mucha gente dice, ¿para qué voy a pensar en el lector? Yo escribo para mí, y ahí se publica ya de quien le gusta, pues no. Sí. O sea... No, yo creo que no, porque, bueno, si no hagamos lo de Salinger, ¿no? Salinger dejó de publicar porque escribía para sí, ¿no? O sea, la escritura en su máxima expresión, digamos, sin la intención de publicar por primera vez. Entonces me parece que sí hay que pensar en el lector si es que se tiene la intención de publicar, porque al fin y al cabo son los lectores quienes van a terminar desarrollando una crítica hacia tu obra. Y ya que mencionas pensar en el otro, eso quiero decir. Ya, o sea, más allá de contar la historia, pensar que el otro pueda atraparse con la historia. Y ha mencionado algo que en Trujillo, tal vez, que es la ciudad que nos concierne y el entorno en el cual estamos, tal vez no existe como tal al 100%, que es el desarrollo de un aparato crítico, ¿no? Claro. Muchos autores publican, autoras publican, dejan su voz, dejan sus publicaciones, pero de repente no ven esa retroalimentación más allá de repente poner el libro para un público, en un grupo, en un plan lector tal vez, que son muchos se piensa últimamente también con las editoriales que han salido, únicamente el libro para plan lector y no sale de ese lugar. Y no hay una retroalimentación por parte de la crítica trujillana. Recientemente hay algunos amigos, autores que están haciendo ello, pero tú sientes que hay además al margen del lector, hay alguien que pueda decir, sí, esto es, este trabajo literario es, este trabajo poético es, o todavía estamos en un pequeño primer paso sobre eso. Bueno, hablo desde mi experiencia muy particular, o sea, no quisiera arriesgarme yendo hacia muchos años atrás, pero desde un tiempo a esta parte sí veo que hay una mayor preocupación hacia la crítica literaria. Una de esas personas es David Navarrete, que está haciendo la crítica literaria. Aparece en el libro. Sí, y me parece que es muy vital para que exista un filtro. Exacto. Para que exista un filtro y exista un temor, porque me parece que ese temor se ha perdido y el escritor tiene que volver a sentir ese miedo, de que al publicarse hay una crítica, ¿no? O sea, va a haber una crítica que te va a estar esperando, ¿no? Y lamentablemente creo que se ha perdido ese miedo por lo mismo, porque la crítica desapareció en algún momento en la ciudad, pero poco a poco se está recuperando ese temor, porque otra vez está por ahí la crítica, ¿no? Mira, acá en Trujillo de repente no se nota tanto,
pero porque hay recién se están dando la aparición de editoriales independientes que mueven algunos trabajos, muchos de ellos para plan lector, que no está mal, pero como que ya ven un público y ya piensan en el lector, sobrepiensan creo en el lector ya. Pero a diferencia, por ejemplo, de Lima, que es una ciudad en la cual ahora de un tiempo a esta parte pululan las editoriales independientes bajo ese, ¿no? Y ya no hay ese filtro que tú mencionas, ¿no? Cualquiera que escribe cualquier cosa puede publicar. Ya no hay ese que de repente puede estar bien, puede estar malo, pues es un juicio que lo podemos manejar en el paso de los años, porque cuánto de lo que se está publicando ahora va a quedar con el paso del tiempo también, y podamos decir si esto vale o no. Pero ahorita como que cualquiera que puede pagar una edición, publica. Y ya no hay voy a ver si esto al menos pasa por el filtro de un gran lector, de un buen lector, porque eso es al final un editor es un buen lector, pero ya no hay, parece eso también, ese miedo al mostrar mi trabajo, porque tengo el dinero para poder mostrarlo. A ti no... Creo que tiene un poco que ver con el tema de los editores, ¿no? Uh-huh. Bueno, no he trabajado contigo en temas de edición, pero siento que cuando Ediciones Oren sí comenzó a ejercer el verdadero trabajo de editor, ¿no? Que es la verdadera chamba del editor. Es decir, preocuparse por el material, preocuparse por el texto y también preocuparse por el público, ¿no? Al cual va a llegar, qué sé yo. Sin embargo, noto que hay un desequilibrio el cual tenemos que manejar muy bien. Tenemos que volver a equilibrar las cosas en cuanto a plan lector, en cuanto a editoriales y en cuanto a autores mismos. Claro. Es decir, el autor tiene que ser muy crítico también consigo mismo. O sea, mi obra está lista para publicarse, mi obra no está lista para publicarse, y tener siempre los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, claro, saber... yo también. Con esto no quiero criticar a nadie en absoluto. No, ya sé, critiquemos, porque al final si no hay crítica, ¿cómo vamos a saber si hay una observación real del entorno en el que estamos? Yo soy un autor joven, recién tengo 2 libros publicados, que es nada prácticamente, pero siempre trato de estar, siempre trato de ser un crítico conmigo mismo. Y está muy bien, así debe ser. Porque me parece que en el momento en que lo dejas de hacer, es muy peligroso, porque ya tu escritura va perdiendo cierto nivel, ¿no? Claro. O sea, puedes ir por otros caminos. Ya gané un público, los que me van a leer van a hacer lo mismo de siempre, sí. ¿Ya para qué? Entonces, no. Entonces, cuando hablo de equilibrar las cosas, tratar de equilibrarlas en todos los aspectos posibles, ¿no? Mira, yo te comentaba hace un rato, ¿no?, que yo soy un poco reacio al tema de la preventa, porque creo que eso también genera lo que acabas de mencionar, ¿no? El hecho de que hago una preventa y las personas que me compran en preventa el libro me permiten sacar una cantidad determinada de libro y ya no me arriesgo a que otras personas de repente me lean. Entonces, como que publico para mis amigos, si lo queremos decir de esa manera. Tú has publicado, creo, el segundo libro sin preventa, creo, ¿no? El primero es sin preventa y el segundo es con preventa. Con preventa. Básicamente porque quería experimentar. Ok. O sea, dije, vamos a ver cómo se maneja un poco la preventa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que ver un poco cómo se maneja la preventa. Ahora, yo soy una de esas personas que sí me gusta ser partícipe de la obra. O sea, ya sea estar publicando en Facebook, en las redes sociales, sacar una foto, qué sé yo, ¿no? Pero me gusta estar allí presente con la obra o acompañar a la obra al momento de ser publicada. Claro, está bien. Pero bueno, con respecto a esto del segundo libro, sí. Lo de la preventa funcionó y no funcionó. Ya. Funcionó en el sentido de que me ayudó a hacer una especie de sondeo de cómo están las cosas en ese momento para sacar un libro, ¿no? Ya sea por la respuesta del público o quizá habría que esperar para otro momento, ¿no? Ya. Alargarlo, no sé, salen una semana, salen en un mes, salen 2 meses, qué sé yo, ¿no? Pero siempre me termina ganando lo de arriesgarse, ¿no?
Ok. O sea, si bien es cierto, se lo saqué en preventa, pero ya dije, hay que imprimir los ejemplares. Ya con lo que salió aumento y sacamos Y hay que 1000 o arriesgarse, 500, porque claro. al fin y al cabo, el arriesgarte es cuánto valoras tu trabajo, ¿no? Ok, sí. O sea, el sinónimo de cuánto valoras o hasta qué punto estás metido en la literatura, ¿no? El arriesgarte. Y ahí no hay mucho riesgo también, ¿no? Y hay un riesgo mayor ahorita, creo yo, en la poesía, porque justamente mencionaba, te mostraba la parte que tenemos de autores. En Trujillo, a pesar de que tenemos todo un legado poético interesantísimo, pasando desde Vallejo, Romualdo, Arturo Corcuera, Marco Antonio Corcuera, Nelly Fonseca, María Negrón Huarte, etc., se publica más narrativa que poesía. Y en los últimos años más por este impulso del plan lector regional, que no está mal, ojo, no está mal para nada, pero ya te das cuenta que hay cosas que... Está mal quedarse ahí, ¿no? Eso, está ¿no? mal quedarse ahí. O creer que ya porque... Y eso siempre criticó la literatura infantil, porque crees que el libro para niños dice el borreguito camina por el pastito en la nubecita, o sea, que se le pone diminutivo ya es una obra infantil. Me parece tratar a los niños como estúpidos, si no es así. Entonces, yo creo que este impulso del plan lector que está dándose en los últimos años funciona, sirve y es agradable, pero al mismo tiempo es como que limita a ciertos autores de querer como que arriesgarse a tocar otros temas tal vez y el autor mismo vende. ¿Qué siempre ha sido así? ¿Qué es lo que más vende? ¿Poesía o narrativa? Yo soy poeta, pero me voy por la narrativa. Tú te has arreglado de frente con el tema del cuento. Con la narrativa porque sabía que en poesía no tenía la más mínima oportunidad en cuanto a escritura. O sea, soy muy malo para escribir versos o... Admiro mucho el trabajo del poeta, porque no sé... Lo admiro mucho porque hasta ahora para mí es un misterio cómo logra concebir el verso, ¿no? La lírica, ¿no? O sea, me parece muy admirable. Entonces yo desde un inicio la tenía clara, ¿no? Yo con ese terreno no me puedo meter porque es algo que yo desconozco totalmente. Así que de frente comencé con la narrativa. Porque me parece que tiene que tener un respeto. O sea, la poesía tiene que tener un respeto. Tema del respeto. Si yo soy consciente de que no soy buen poeta o que no podría hacerlo, entonces no me podría meter en un terreno el cual ha pisado, pues, no sé, César Vallejo, grandes monstruos de la poesía en Perú. Así que no, de frente nada más, ¿no? Con la narrativa. Yo recuerdo haber leído hace muchos años un artículo muy curioso que decía que grandes narradores han sido malos poetas o poetas que no la hicieron nunca. Y citaban el tema del caso de William Faulkner, que él publicó un libro de poesía en sus inicios, que mucha gente pues, tildaba el libro no de malo, de malísimo, ¿no? Pero cuando se fue a la narrativa, transformó esa poesía que él había escrito y la transformó pues en narrativa. Como también mucha gente dice que la mejor poesía, bueno, Roberto Bolaño decía esto, que la mejor poesía había sido escrita en prosa y citaba el Ulises de Joyce, por ejemplo, ¿no? Es un riesgo manejar un lenguaje de por sí. Tu lenguaje tú lo podrías clasificar dentro de lo poético, netamente narrativo, ecléctico. Digamos que es bastante prosaico, ¿no? No me considero alguien lírico al momento de narrar. Quizá por ahí alguna oración, ¿no? Algún breve chispazo, pero de eso no paso. Ya. Soy bastante prosaico y me gustan más los diálogos. Okay. O sea, dentro de la descripción o todo. Disfruto mucho escribiendo los diálogos. O sea, es lo que más disfruto al momento de narrar. Los diálogos. Okay. O sea, para mí es algo alucinante el imaginarme los personajes hablando, ¿no? Y ir escribiendo los diálogos. Para mí es uno de los mejores momentos que puede existir. Que puede ser como una cosa así, tipo guión, ya te vas creando un guión en el diálogo y te vas generando la imagen mental. Es hermoso. Y tú manejas el formato clásico, ¿no? Muchos dirían pues el formato tipo Saramago también, ¿no? Que le pone unas comas a sus diálogos, ¿no? Pero tú dices que el tema del diálogo de los personajes, el tema de guardar un respeto por el lector, por el lenguaje en sí, por lo poético.
en ese enfrentamiento, porque uno se enfrenta al hecho de no solamente de escribir, sino de arriesgarse a publicar, sientes que tal vez, no sé, la pregunta va a ser un poco egocéntrica o altanera, es decir, sientes que al menos has hecho un texto que dices, este sí, has terminado y dices, no, este es el que va a quedar para la posteridad, no sé, una cosa así. Siempre hay algo que se salva en el juego. Claro. Y sí, en el primero hay algo que se salva, y en el segundo también hay algo que se salva. No sé si el cuento en su totalidad. Ya, pero no tampoco digas el cuento para que la gente que lea ya se dé cuenta de cuándo puede ser. Pero siempre hay algo que se termina salvando, en cualquier situación, y la literatura o un libro de cuentos no es ajeno a eso. Claro. Concateno eso con otra pregunta, porque siempre la gente que lee o escribe, dice, lees una historia y dices, qué buen argumento, cómo se le ocurrió esta idea a este tipo o a esta autora, cómo se le ocurrió eso. Yo ni lo sé a veces. No, pero a veces, por ejemplo, tú dices, no sé si tú haces esto o de la de pergeñar el argumento, de esto va a traer el cuento. No he leído nada en otro lado que no sea como este, qué buena historia me va a salir. Y cuando escribes, no es la historia. No es ni la mitad de la historia. No, porque comienzo, si bien es cierto tengo la idea, el inicio, el final, pero mayormente, más que un argumento, me gusta tener una figura. Okay. O sea, trabajo con figuras para iniciar un cuento, ¿no? Ya sea un personaje al que le va a pasar algo, y el argumento poco a poco se va haciendo, o va naciendo, ¿no? Dentro de la vivencia de ese personaje, las peripecias que puede sufrir. Más que con argumentos, comienzo a trabajar con figuras. Quizá para salir de ese asunto que me acabas de mencionar, de que el argumento no se termina pareciendo a... Me deja pensando eso de que el argumento y la figura inicial y el todo, posteriormente, no sé, me viene mucho a la cabeza la idea de que las lecturas que ayudan siempre hay eso, ¿no? De que el que vive puede saber qué contar y el que lees puede saber cómo contarlo, ¿no? Pues ya que tú hablas de argumento, del foco inicial que poco a poco se va armando me remite de repente a una persona que se nutre de las lecturas para poder decir voy a hacerlo de esta manera. Yo siento que hay un déficit también en eso últimamente. Hay mucha gente que publica sin haber leído, porque tú tienes una estructura, ¿no? Dices voy a hacerlo de esta manera porque siento que de repente sigo este molde o me basé en este autor o tomé de este autor este pequeño pedazo y poco a poco haciéndose como un Frankenstein mi forma de escribir y lo logré, ¿no? Bueno, muestro tu nombre, pero en el caso, por ejemplo, eso, yo siento, y cuando me preguntan como editor, viene gente y me dice, oye, mira, tengo estos libros de poemas, y el primer poema ya te dice que el tipo no lee, o la persona no lee, y tú le preguntas, ¿qué estás leyendo? ¿Qué has leído? Y te citan pues 2, 3 poetas que todo el mundo ha revisado y que de los cuales básicamente puedes aprender nombres, pero no escribir tal vez. Hay una responsabilidad como autor. ¿Tú sientes esa responsabilidad de nutrirte constantemente para poder escribir? Sí, es que si no, no podría. Ya. O sea, hace poco lo comentaba en la mañana, ¿no? Vale. Mi primer acercamiento con la forma de contar viene desde la infancia. Si bien es cierto, en mi casa no vengo de una familia pegada a la literatura, en casa no había una biblioteca, mis padres se dedicaban a otra cosa, tampoco nadie escribía en casa. Oveja llega. Sí, se preguntan hasta ahora. ¿De dónde vino este muchacho? Pero inconscientemente mi madre, como la mayoría de madres me imagino, de su generación, solía mirar novelas. Okay. Y bueno, en las tardes yo me sentaba con ella a mirar novelas, ¿no? Y daban las novelas mexicanas, luego más tarde daban esos programas terribles que eran casos de la vida real, no, Santa que eran madre, súper trágicos, ¿no? Claro. Entonces yo veía el cambio muy abrupto que había entre una novela mexicana y este programa también de pequeñas historias mexicanas crudas, muy realistas, ese cambio abrupto. Entonces
me fijaba mucho en la forma en la que se presentaban las historias. Ya. Inconscientemente mi madre me enseñó a tener este gusto hacia las historias, este interés hacia las historias. Porque al fin y al cabo una novela mexicana es una ficción. Totalmente, claro. Buenísimo o mala es una ficción. Y lo otro también. Y poco a poco ya me voy interesando por los libros, que es a la edad de 15 años. A la edad de 15 años me voy nutriendo de literatura y luego de cine y luego de fotografías. Okay. Y nunca he dejado de leer ni de ver películas, ni de ver imágenes, ni de vivir, porque me parece que eso es muy, pero muy importante para el narrador, ¿no? O sea, yo no puedo concebir un narrador, un escritor que no lee. Que no le gusta el arte, ¿no? No puede haber nada ahí que no gusta del arte, ¿no? Porque incluso mencionas el cine y el cine tiene técnicas de cómo contar una historia alucinante. Claro, Leila Guerriero aconseja demasiado en Zona de Obras que si uno quiere aprender a contar tiene que ver mucho cine. Por supuesto. Porque el cine te enseña en 2 horas, en una brevedad, contar todo un mundo, ¿no? No sé, ya hablamos de películas, hablemos de películas clásicas, o la última, por ejemplo, Oppenheimer, que nos aborda a todos, y que en unas 3 horas aproximadamente, que es lo que dura, nos aborda a todos como humanidad. Las formas que utiliza el cine me parecen muy interesantes y mucho de lo que podríamos aprender los narradores, ¿no? Ahora, no sé si la mayoría de escritores de mi generación hace lo mismo, pero espero que sí, ¿no? Espero que sí. Vivimos momentos difíciles respecto a la absorción, consumo de arte, porque se ha convertido en un elemento tan banal, tan que cualquiera puede hacer arte, que ya no ya no revisamos al menos el filtro o cuánto está haciendo esta persona, cuánto ha consumido artísticamente para poder hacer un producto también artístico, ¿no? Ahora cualquiera que se ponga frente a una cámara se cree director, cualquiera que tome una fotografía en Instagram se cree fotógrafo, cualquiera que escriba un poema, por más malo que sea un cuento, ya se cree escritor, ¿no? Eso es el tema también que nos remite a un análisis, ¿no? Una crítica del posterior, de que en la actualidad hay mucho de eso. Si tú mencionas algo que me pareció bacán, porque también eso ayuda mucho a la promoción de un libro, ¿no? Que el autor difunda su trabajo, ¿no? Cosa que de repente antes no era tan dable, pero también te das cuenta que esa promoción, esa sobrepromoción de creerse poeta porque subes un poema cursi al Facebook o Instagram y tienes cientos de likes, y es, yo soy poeta porque escribí esto, qué bacán, ¿no? Y te amo porque eres hermosa como el sol, y ya está. Es para ti, es un poema, tiene 1000 likes y te crees poeta por eso. Entonces, es un riesgo también, ¿no? Es un riesgo el hecho de enfrentarse a este entorno en el cual estamos viendo una realidad que de repente acá unos años va a dar frutos más allá de 1, 2, 3 libros, sino de repente creo yo de una producción constante que nos estamos en la calle, una producción constante que nos permita ver esa evolución, porque un autor siempre evoluciona, ¿no? Y eso nos gustaría ver de ti, Luis Alejandro, en el transcurso de los años, que si bien ¿no? Tal vez te arriesgas, no sé, a hacer una novela, un conjunto de relatos posteriores, sigas en esa constancia, pero sin dejar lo que has mencionado hace un momento, que me pareció bacán, ese análisis que nos permite a nosotros darnos cuenta quién está creando conscientemente y quién está creando para poder vender un libro porque tiene amigos un montón en Instagram o en las redes sociales, o Facebook, en TikTok y todo, haciendo bailes y todo eso más. Que no está mal, ojo, yo critico, pero al que le gusta, ya, ¿qué yo puedo hacer? Se vende libro de autoayuda y me voy a enojar por bueno, ya, pero bueno. Entonces, Luis Alejandro, no sé, ¿alguna parte final para poder cerrar esta conversa? Que me gustó mucho porque me ha permitido conocer un poco más de los autores, de un autor que está en un inicio y que nos permite dar fe que todavía se puede hacer algo sin mirar lo demás, ¿no? Sin mirar el entorno. No, muchas gracias Ojo por el espacio. Invitar a la gente a que venga a la librería Oren, que me parece genial el lugar, porque es familiar. Entonces, la librería no debería, creo yo, perder esa familiaridad. La librería debería ser el lugar menos frío posible. Sí.
bueno, me parece que la librería transmite esa familiaridad, aparte de la gran gama que tiene de libros y géneros. Y segundo, también pueden encontrar el libro acá. Acá va a ser a la venta. Aquí hay ejemplares a la venta. Y después... También hay el anterior libro. Sí, está también el... 3 por ahí todavía. Sí, esas dos cosas. Y bueno, reitero mi agradecimiento. No, a ti y a toda la gente que ve va a poder apreciar ello. Y bueno, sigamos creyendo en el arte, porque eso nos va a permitir todavía sobrevivir a todo lo que tenemos. La gente, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima velada. Chao.